Las memorias del despliegue aún resonaban débilmente en mi mente, aunque habían pasado años desde la última vez que caminé por las polvorientas carreteras de una zona de guerra. El caos organizado de la vida militar se había grabado en mí, volviéndose curiosamente reconfortante en su previsibilidad. La vida civil, en cambio, se sentía como un país extraño donde no entendía el idioma. Los días se arrastraban, silenciosos, sin rumbo, inquietantemente quietos. Solía despertarme con el estruendo lejano de la artillería o el zumbido de los entrenamientos matutinos. Ahora, abría los ojos en una casa sin vida y con un silencio que se sentía más hostil que pacífico. Me había dicho a mí mismo que esto era lo que quería: jubilación, normalidad, paz, pero la transición fue más dura de lo que esperaba. Los primeros 6 meses los pasé intentando crear algún tipo de rutina. Corría cada mañana, me mantenía al día con las noticias, incluso acepté trabajos de consultoría solo para mantener los engranajes en movimiento. Pero había un vacío que no lograba llenar. Extrañaba el vínculo, la misión, esa claridad sobre quién era. Sloane, con su tono siempre práctico, seguía empujándome a retomar aficiones, rescatar viejas pasiones o reconectar con amigos que apenas recordaba. Lo intenté. Incluso me uní a un grupo de veteranos, con la esperanza de que eso ayudara a cerrar la brecha entre el soldado que fui y el civil en el que intentaba convertirme. Pero, sinceramente, no me reconocía sin el uniforme. Nuestro matrimonio siempre había girado en torno a mi trabajo, yo me iba, ella se quedaba, y luego tratábamos de recomponer todo cuando regresaba. Se convirtió en un ciclo que vivíamos en piloto automático. Nos acostumbramos a la ausencia, a la incertidumbre, a los largos silencios. Pensé que teníamos un entendimiento mutuo, no dicho. Al menos, me aferraba a esa creencia. Sloane no era de expresar su descontento, al menos no de forma directa. Se adaptaba por fuera, igual que yo. Pero ahora que por fin estaba en casa de forma definitiva, empecé a preguntarme si simplemente había aprendido a preferir la vida sin mí. La casa tenía una energía diferente, quizás era el silencio, o tal vez era algo que no lograba identificar. Los hijos ya eran adultos, cada uno siguiendo su propio camino. Por primera vez en décadas, solo éramos ella y yo. Imaginé que sería como una segunda luna de miel, tal vez redescubrir la chispa que teníamos antes de que el ejército lo devorara todo. Pero, en cambio, día a día se hacía dolorosamente evidente que éramos más compañeros de piso que una pareja con futuro. Sloane se volcaba en el trabajo, en sus rutinas, casi como si intentara escapar de la realidad de estar sola conmigo. Seguía diciéndome que solo estábamos ajustándonos, que con el tiempo encontraríamos nuestro equilibrio. Visto en retrospectiva, debí notar los pequeños cambios, la forma en que dudaba antes de responder preguntas simples, las noches cada vez más frecuentes que pasaba en la oficina, el constante deslizar del dedo en su móvil. A veces sonreía levemente ante lo que veía, solo para guardarlo de inmediato cuando yo entraba en la habitación. Aún así, lo dejé pasar. Pensé que era paranoia, los restos de años en inteligencia militar. Me había entrenado para detectar patrones y amenazas, aunque no fueran reales. No quería llevar esa mentalidad a mi matrimonio. Confiaba en nosotros. Creía que la brecha formada con los años podía cerrarse con tiempo y esfuerzo. Por eso, cuando fuimos a la fiesta en el jardín de los Goldstein esa noche, no sospechaba nada. Solo otra velada más, rodeados de caras conocidas y sonrisas forzadas. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que mientras yo la observaba hacer nuestra vieja señal, rascándose la nariz para llamar mi atención, el suelo bajo nuestro matrimonio ya se estaba moviendo. No me apartó para tener una conversación seria. Nada de un dramático, Evan, tenemos que hablar. Quizás debí notar las señales de alarma. Pero como cualquiera que está conforme, o al menos convencido de que lo está, las ignoré. ¿Estaba ciego? Tal vez. O tal vez no quería admitir lo que ya intuía. Sloane tiene 47. Yo tengo 48. Nuestro hijo menor, Dylan, se fue a la universidad hace unos meses, y desde entonces, la casa se siente más como una sala de espera que un hogar. Nuestra hija, Natalie, se alistó en la Marina, una decisión que todavía me genera sentimientos encontrados. Por mi parte, me retiré después de casi 30 años en el ejército, pero la vida civil no me resulta natural. Es como intentar respirar bajo el agua.
Seguimos siendo los Mercer, supuestamente aún una unidad. Y esa noche en casa de los Goldstein, actuamos como tal. Sloane estaba atrapada en una conversación con Grant Weller, un tipo que nunca había conocido un espejo que no le gustara. Grant no buscaba conexión, solo presumir. Sloane parecía aburrida hasta la médula. Se rascó la nariz, nuestra señal privada de sácame de aquí. La vi, claro, pero estaba enfrascado en mi propia conversación. Estaba charlando con Erika, una madre soltera abandonada por su marido, que tuvo que criar a 2 hijos y lidiar con el desastre emocional. Había dado un giro a su vida, había bajado de peso y ahora estaba metida de lleno en el mundo del fitness, hablando sobre entrenamientos o dietas, no lo recuerdo bien. Vi la mirada de Sloane, sonreí y me rasqué la nariz en respuesta, un mensaje sutil, aguanta un poco más. Su expresión cambió de inmediato. Esa mirada, la que decía, si no dejas de coquetear con la rubia y vienes ya, te arranco la cara, era inconfundible. Sonriendo con picardía, tomé a Erika de la mano y la llevé con Sloane y Grant. Erika dudó, comprensiblemente confundida por la maniobra, pero me siguió. Grant, dije, ofreciéndole la mano, ¿conoces a Erika? Pareció desconcertado, pero logró darle la mano. Eso me dio el margen para sacar a Sloane de allí. Mi caballero de brillante armadura, murmuró ella, aunque su tono tenía más irritación que gratitud. Te tomaste tu tiempo. Encogí los hombros. Sabes que las mejoras de Erika no son de fábrica, ¿verdad? Sloane me lanzó una mirada. Considerando lo que pagué por las mías, creo que lo sabría. Touche. Vámonos, dijo, ya harta de la noche. Tengo un vuelo temprano y necesito dormir. Al salir, pasamos junto a los Monroe, una pareja más joven con quienes ya habíamos intercambiado unas palabras antes. Caleb asintió y se hizo a un lado, tan educado como siempre. Su esposa, Autumn, en cambio, me lanzó una mirada que duró un segundo más de lo normal. No era amistosa, exactamente. Tampoco coqueta. Era algo más difícil de definir. Pero mi mente, moldeada por décadas de trabajo en inteligencia, estaba entrenada para sobreanalizar hasta el gesto más pequeño. Seguía diciéndome que debía dejarlo pasar, que tenía que dejar de diseccionar cada mirada, cada gesto, como si aún estuviera analizando información del enemigo. En su lugar, volví a centrarme en Sloane, con la esperanza de que pudiéramos pasar un poco de tiempo de calidad antes de su próximo viaje de negocios. No éramos extraños a la separación, había pasado años rebotando entre zonas de guerra y misiones de entrenamiento sin fin. Mi destino de 12 meses en Corea casi acaba con todo entre nosotros. Durante una de las pocas reuniones que tuvimos ese año, terminamos en una pelea a gritos en Hawái que casi nos llevó al borde del divorcio. La vida militar pone a prueba hasta las relaciones más fuertes, demasiada distancia, demasiado estrés, demasiadas piezas moviéndose a la vez. Con el tiempo, te desgasta. Pero esta vez, se sentía diferente. No era solo paranoia mía. La infidelidad es prácticamente un cliché en los matrimonios militares. Lo había visto más veces de las que podía contar. Y aunque solía creer que Sloane y yo éramos una de las pocas parejas afortunadas, no era tan ingenuo como para pensar que éramos a prueba de todo. ¿Cómo lo sabía? Porque durante mi despliegue en Corea, Sloane y los niños se mudaron a nuestra ciudad natal. Ella consiguió trabajo en el hospital local, justo enfrente de un Red Roofing. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero entonces Heather, mi ex del instituto, que, por casualidad, era la gerente de ese hotel, me envió un mensaje mientras yo estaba en el extranjero. Dijo que había visto a Sloane en el aparcamiento del hotel más de una vez. Sin fotos, sin pruebas reales, solo observaciones casuales. Aún así, la semilla quedó plantada. Me carcomía hasta que finalmente contraté a un investigador privado para obtener respuestas. El informe que recibí me hizo sentir como un idiota. Aparentemente, el hospital estaba en remodelación y parte de su aparcamiento estaba bloqueado. Muchos empleados, incluida Sloane, tenían que usar el estacionamiento del Red Roofing. Todo cuadraba, hasta que noté un detalle extraño: Sloane llegaba horas antes al trabajo. Y esa rutina desapareció mágicamente en cuanto yo volví a casa. No había pruebas contundentes de una aventura. Pero esa sensación en el estómago no se iba.
Quizá Geatere estaba equivocada. Quizá no. De cualquier manera, fue un golpe que no pude ignorar. Había dado nuestro matrimonio por sentado durante demasiado tiempo, y ahora lo sentía escurrirse entre los dedos. Lo peor no era la sospecha, era el silencio, el no saber. Después de Corea, nunca acepté otra asignación allí. Un año separados había sido más que suficiente para casi destruir nuestro matrimonio. Y me di cuenta del daño que ya se había hecho. Momentos importantes que me perdí con los niños. La pérdida de confianza en la única relación que alguna vez me pareció inquebrantable. Hasta el día de hoy, aún no sé si hubo otro hombre. En ese entonces, nuestros hijos eran pequeños, y yo quería que crecieran con ambos padres en casa. Sloane aseguraba estar igual de comprometida con reconstruir lo que teníamos. Así que cuando tuve la oportunidad de cambiar a inteligencia del ejército, no lo dudé. Eso significaba menos misiones en el terreno y más tiempo en casa. Todavía rotaba entre Irak y Afganistán, pero mi trabajo pasó a estar tras bastidores. Eso pareció calmar un poco sus nervios, pero yo no podía evitar preguntarme qué ocurría realmente cuando no estaba. Conocía las estadísticas, los matrimonios militares se desmoronan todo el tiempo. Con el tiempo, decidí alejarme del ejército. No fue una decisión fácil, pero entendí que apenas habíamos mantenido esto en pie, 2 veces. Si me hubiera quedado y perseguido una estrella de general, lo más probable es que hubiera acabado solo. No era un riesgo que estuviera dispuesto a correr. Ahora, gano más con la consultoría de lo que habría ganado como general. Pero lo más importante es que estuve en casa durante el último año de secundaria de mi hija. Vi a mis 2 hijos graduarse. Y, para bien o para mal, Sloane seguía a mi lado. Eso significaba más para mí que cualquier ascenso. Sloane, mientras tanto, avanzaba como un cohete en su carrera. Subió rápidamente en el escalafón de enfermería y ahora es jefa de planta en el área quirúrgica del hospital. Trabaja codo a codo con algunos de los mejores neurocirujanos de la región. 3 en particular destacaban. Uno era un hombre mayor, prácticamente contando los días para jubilarse. Otra, una mujer dura, en sus 40, con cero tolerancia para las tonterías. Y luego estaba el doctor Julian Cross, el nuevo prodigio. Había conocido a Julian un par de veces en reuniones sociales. Alto, seguro de sí mismo, demasiado guapo para su propio bien. Tenía ese aire arrogante de quien abre cráneos para ganarse la vida y cree que eso lo convierte en santo. Y no hacía falta ser un genio para ver que tenía puestos los ojos en Sloane. Para ser justos, ella está increíble. A los 47, fácilmente podría pasar por alguien de poco más de 30. Julian no era ciego. Lo había sorprendido mirándola más de una vez cuando creía que yo no estaba prestando atención. ¿Y Sloane? No paraba de hablar de él. De lo brillante que era. De cómo el hospital lo estaba preparando para dirigir todo el departamento. Era suficiente para ponerme la piel de gallina. Cuando finalmente lo mencioné, esperaba una negación. En cambio, ella hizo una pausa, lo justo para incomodarme, y luego soltó la respuesta institucional. Entiendo por qué te preocupa, Evan. Pero es mi trabajo. ¿Trato con estos cirujanos todos los días las insinuaciones? Es la forma en que todos lidiamos con la presión. No es nada serio. Bromeamos un poco, luego seguimos trabajando. Eso es todo. Pero no me lo creí. ¿Y los almuerzos supuestamente inocentes? ¿Las visitas extra a su oficina? ¿Desde cuándo estaba bien que mi esposa coqueteara abiertamente en el trabajo? Mi voz empezó a subir. No pude evitarlo. Ella no se inmutó. En cambio, contraatacó con fuerza. ¿Te acuerdas de aquella agente de la CIA con la que trabajaste antes de Irak? Me puse tenso. Sí, pero no pasó. Me interrumpió en seco. ¿Y cómo lo sé yo? Vi cómo te miraba, Evan. Estaba enamorada de ti antes de que te desplegaran. Si yo le hubiera dado luz verde, se habría arrodillado en medio de la base. Intenté defenderme. Sloane, no pasó nada con Sierra. Ella puso los ojos en blanco. Eso es lo que tú dices. Tuve que confiar en ti con ella. Ahora te toca confiar en mí.
Esa discusión ocurrió hace 4 meses, pero la duda seguía ahí, como una mancha que no se va. Si algo estaba ocurriendo, era durante el horario del hospital. Y conociendo cómo funcionan los hospitales, no tenía que forzar mucho la imaginación. Habitaciones vacías. Puertas cerradas. Rincones silenciosos. Y luego estaba el recuerdo del Red Roofing, las llegadas tempranas que misteriosamente desaparecieron en cuanto volví a casa. Sloane expuso sus razones. Claro, tal vez tenía un punto. Pero eso no significaba que le creyera. Esto se trataba de confianza, ni más ni menos. O le creía, o no. ¿Y la verdad? Sloane también tenía razones para cuestionarme. Porque, aunque no quisiera admitirlo, Sierra sí hizo un intento conmigo. Pasó en Irak, poco después de que sobrevivimos a una emboscada. Ni siquiera se había disipado la adrenalina cuando me acorraló en una oficina oscura y vacía. 3 meses sin intimidad me habían dejado vulnerable, emocionalmente expuesto. Casi cedo. Pero justo cuando las cosas estaban a punto de cruzar la línea, sonaron las sirenas de la base, fuego de mortero en camino. Salimos corriendo, guiados por el instinto. Y después de esa noche, ninguno de los dos volvió a mencionar el tema. Al principio, la culpa me golpeó con fuerza. Luego recordé el horario misterioso de Sloane en Corea. Y, de repente, lo que pasó, o casi pasó, con Sierra no me pareció tan imperdonable. Si ella había difuminado los límites, ¿por qué yo no? No es como si alguno de los dos hubiera querido decir algo con eso, ¿no? Me convencí de que, una vez en casa, todo volvería a su lugar. Lo dejaríamos en tablas. Seguiríamos adelante. Fingiríamos que no pasó nada. Pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo. Ambos habíamos cruzado la línea. Ahora solo éramos 2 personas siguiendo la rutina, fingiendo que aún había algo sólido debajo. Aún así, intenté enterrarlo. Empujar el pasado al fondo. Sloane era atenta cuando quería. Y la verdad es que no tenía pruebas, solo sospechas. La sospecha no es lo mismo que la certeza. Y seamos honestos, yo no estaba exactamente libre de culpa. Ahora se iba de nuevo, 6 semanas en el extranjero. Su equipo quirúrgico partía a Sudamérica para una misión humanitaria, realizar neurocirugías en 5 países distintos. Llevaba semanas entusiasmada, insistiendo en que era una gran oportunidad para su carrera. Sabía que el Dr. Julian Cross también estaría allí. Esa parte no la ocultó. Sabía perfectamente cómo me sentía respecto a él, y aún así no le importó lo suficiente como para reconsiderarlo. La noche antes de irse, me recordó cuánto había sacrificado. He puesto mi vida en pausa por ti más veces de las que puedo contar, dijo con frialdad. No tienes idea de lo que se sentía, Evan. No saber si estabas vivo o muerto. ¿Crees que esas noches sola eran fáciles? Me pasaba despierta preguntándome si te habían capturado, si recibiría un golpe en la puerta de hombres uniformados. Y aún así, tuve que criar a nuestros hijos. ¿Sola? Ya he pagado lo que debía. Ahora te toca a ti. La mañana siguiente se sintió rara. La noche anterior, en lugar de pasar tiempo conmigo, se la pasó empacando y hablando largo rato con su madre. Se había vuelto una constante últimamente, desconexión disfrazada de ocupación. No la confronté. Simplemente me acosté temprano, pensando que nos despediríamos por la mañana. Pero cuando me desperté, ya se había ido. Sin nota. Sin mensaje. Sin un beso en la mejilla. Ni siquiera un nos vemos pronto. Una chispa de rabia se encendió en mi pecho mientras recorría la casa, con la esperanza de que hubiera dejado un mensaje, un audio, cualquier cosa. Nada. Volví a revisar el teléfono. Solo silencio. Estaba frustrado. Y más que eso, estaba inquieto. Me serví un café e intenté calmarme. Luego revisé su vuelo. Estaba en camino a Bogotá, la primera parada del equipo. Me dije que me escribiría cuando aterrizaran. Pero no lo hizo. Ni ese día. Ni el siguiente. El silencio me estaba carcomiendo. Necesitaba liberar tensión, así que salí a correr. Me esforcé más de lo habitual,
cada zancada alimentada por la ansiedad hasta que mis pulmones ardían. Al final del recorrido, estaba empapado en sudor y sin aliento. «Evan, ¿estás bien?» Me giré y vi a Caleb Monroe en su jardín. Él y Outen vivían justo detrás de nosotros, separados solo por una cerca baja. Outen estaba arrodillada en el parterre, palita en mano. Sus piernas tonificadas y esos shorts cortos llamaron mi atención antes de que pudiera apartar la vista. Caleb sonrió con picardía. «Linda vista, ¿eh?» Aparté la mirada, sorprendido. No respondí. Tenía la cabeza demasiado llena para charlas casuales. Aún jadeando, murmuré: «Caleb, necesito una ducha». «Hablamos luego». «No hay problema», dijo, tan tranquilo como siempre. «Pero oye, si algún día te aburres, Outen y yo estaríamos encantados de tenerte en casa. Unos filetes, cerveza fría, quizá algo de vino si te gusta». Dudé, me encogí de hombros. «Te aviso. Siempre eres bienvenido, Evan». Su sonrisa duró un segundo más de lo necesario. Asentí brevemente y me fui. Después de una ducha fría y un trago fuerte, me senté solo en la casa, mirando el teléfono en silencio. Aún sin mensaje. Aún sin noticias de Sloane. Ya era tarde, más allá de la hora en que debería haberme contactado. Ya había tenido suficiente. Tomé el teléfono y llamé al hotel donde se hospedaban. Pasaban las 10 de la noche. La recepcionista me transfirió después de una breve espera. Tras algunos tonos, un hombre respondió. «Disculpe, señor», dijo con voz clara pero con acento. «Ella no contesta, ¿puedo saber quién llama?» «Evan Mercer», dije, apretando el teléfono con fuerza. «Mi esposa, Sloane Mercer, se está hospedando allí. No he tenido noticias desde que se fue». «¿Puede confirmar que se registró? ¿Alguien la ha visto?» «Sí, señor», respondió el hombre. La señora Mercer llegó con el resto del equipo médico. La vi más temprano, estaban en el comedor. Acababan de regresar del hospital. Se veían muy cansados. Comieron y luego subieron a sus habitaciones. Su tono tranquilo no ayudó. Dudé, y luego hice la pregunta que me había estado aguantando. «¿Podría hacerme un favor?» «Por supuesto, señor», dijo él, ahora con un tono más empático. «¿En qué habitación está el doctor Julian Cross?» «Habitación 514, señor», respondió sin dudar. «¿Quiere que lo llame?» Un escalofrío se deslizó por mi pecho. La habitación de Sloane era la 515, justo al lado. Forcé un tono neutral. «Todavía no, Mateo». «Una cosa más». «Sí, señor». «¿Puedes llamar a la habitación de Holly Grant?» Sloane y Holly eran cercanas. Hace solo unos meses habíamos cenado juntos, ella y su esposo, Josh. Hubo una pausa. Luego Mateo dijo: «Sí, señor». «Espere, por favor». Una melodía genérica de hotel sonó por la línea. Cuando contestaron, escuché la voz de Holly, precavida, tensa. «Evan». Ella sabía. Ya fuera porque Mateo se lo había dicho o porque lo presentía, reconoció mi voz al instante. «Hola, Holly». «Perdona por llamar tan tarde». «No te preocupes», respondió rápido. «¿Qué pasa? ¿Está bien Josh?» Ignoré su pregunta. No estaba para ser cortés. «¿Dónde está mi esposa?» Silencio. Largo, denso, incómodo. Luego volvió su voz, pero esta vez a la defensiva. «¿Por qué me preguntas eso?» Su tono temblaba con duda. Ya sabía por qué llamaba, pero intentaba hacerse la desentendida. «No hagas esto», dije sin rodeos. «Dejemos la farsa, Holly. La habitación de Sloane está justo al lado de la de Julian. No está ahí. Y algo me dice que tú sabes exactamente dónde está». «Evan, deberías hablar con tu esposa», contestó, con voz tensa. Antes de que pudiera colgar, se oyó una voz masculina de fondo. «¿Quién es?» Apreté la mandíbula. Bajé la voz un tono, fría y controlada. «Tal vez debería estar teniendo esta conversación con tu esposo», dije, lento y deliberado.
Sabes que tengo el número de Josh. Holly, ¿qué crees que diría si supiera que hay otro hombre en tu habitación ahora mismo? Ella contuvo el aliento, y escuché el sonido de alguien cubriendo el auricular. Voces apagadas iban y venían, el pánico empezaba a instalarse. Cuando volvió a la línea, su tono había cambiado, era suplicante, casi desesperado. Evan, por favor no lo hagas. No llames a Josh. Es la primera vez, te lo juro. Solté una risa amarga, sin pizca de humor. Me da igual si es la primera o la número 50. Pero si no me dices dónde está Sloane, Josh recibe una llamada en 10 segundos. El hotel fácilmente podía transferirme a otras habitaciones. Holly lo sabía. Y con su matrimonio ya tambaleando, no tenía margen para frenarme más. La línea hizo clic. Luego timbró. Habitación 514. La voz de Julian respondió, relajada, despreocupada. ¿Por qué Holly nos está llamando? Nos. No él. Nosotros. Esa sola palabra hizo que todo encajara. Esto no era una noble misión médica. Era una escapada privada, un parque internacional para infidelidades. Holly tenía sub nosotros, quienquiera que fuera. Y Sloane era el nosotros de Julian. Apreté el teléfono con más fuerza, mi voz afilada como el hielo. Lamento arruinarte la noche, Julian, pero soy Evan Mercer. Pásame con mi esposa. Hubo una pausa. Luego volvió su voz, engreída y despreocupada. No sé por qué me llamas a mí. Exhalé bruscamente. Mi última hebra de paciencia se rompió. Julian. Escúchame con mucha atención. Si te gusta usar tus manos, o mirarte al espejo, le vas a pasar el teléfono a mi esposa. Ahora. Otro silencio. Luego, indignado, me estás amenazando. Pásale el maldito teléfono. Se oyó movimiento en la línea, algún roce, quizás un tropiezo, y luego su voz. Julian, dame el teléfono, dijo Sloane con tono cortante. Él murmuró algo por lo bajo, algo vulgar que no logré entender. Ella lo cortó en seco. Gracias, Julian. Y entonces, silencio. Solo respiración al otro lado. No dije nada, mandíbula apretada. Una cosa que aprendí en interrogatorios, el silencio es un arma. La gente odia el vacío. Si se sienten acorralados, lo llenan. Y ella cayó en la trampa. Evan dijo al fin, con voz calculada, como si eligiera cada palabra con bisturí. No esperaba esta llamada esta noche. Pero quizás ya es hora de dejar de fingir. Seguí en silencio. He sido una buena esposa, dijo, como si leyera un currículum. Cría a nuestros hijos. Te apoyé en todo. Te di todo lo que se suponía debía darte, durante años. Suspiró, luego añadió, volveré en 6 semanas. Cuando regrese, veremos qué hacer. Pero por ahora, necesito esto, Evan. Solo esta vez. Déjamelo tener. Casi me reí. Si no te importa, repetí con ironía, la incredulidad en cada sílaba. Te llamo en unos días, cuando tú y Julian hayan terminado de acostarse, ¿te parece bien? Ella no se inmutó. Después de que tú y Autumn Monroe se acuesten, replicó sin perder el ritmo. Hablaste con ellos, ¿verdad? Por cierto, también me invitaron a cenar. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No es solo por comida, dijo con franqueza. Autumn te quiere. Ella misma me lo dijo. Y yo le dije que no me importaba. Me quedé mirando la pared, con el pulso retumbando en los oídos. O sea, que si entiendo bien, dije despacio. Tú me das permiso para acostarme con nuestra vecina, mientras tú juegas con tu cirujano. Qué generosa, Sloane. De verdad. 6 semanas, repitió ella, con una calma casi aterradora. Cuando regrese, actuamos como si nada de esto hubiera pasado. Tú no preguntas. Yo no pregunto. ¿Trato? Lo entiendo perfectamente, dije. Y luego, en voz baja, añadió, te quiero, Evan. Tragué el sabor amargo que me subió por la garganta. Yo también te quise, Sloane. Ahora,
Ya no estoy tan seguro. Antes de que pudiera responder, colgué. Me quedé ahí, inmóvil. Luego sonó el timbre. Al abrir la puerta, Outem estaba en mi porche con una botella de vino y una sonrisa capaz de derretir el granito. Buenas noches, Evan, dijo con voz suave como la seda. Eché un vistazo más allá de ella, notando que Caleb no estaba por ningún lado. Hola, Outem, murmuré, atrapado entre la anticipación y la culpa que me carcomía por dentro. No pude evitarlo, mis ojos se detuvieron en ella. Estaba deslumbrante. El maquillaje era sutil pero impecable. Su cabello rubio caía en ondas suaves justo sobre los hombros, y sus labios tenían un tono rosa pálido que hacía juego con el rubor cálido de sus mejillas. Un vestido veraniego con flores se ceñía a su figura sin esfuerzo, y los tacones que llevaba realzaban sus piernas de una manera que hacía difícil apartar la vista. Inclinó la cabeza, con una sonrisa juguetona en los labios. ¿Vas a dejarme pasar, o llevo esta fiesta a la casa de al lado? Parpadeé, saliendo del hechizo. Sí, claro. Pasa. Entró con naturalidad y se dirigió a la cocina, dejando el vino sobre la encimera como si fuera su casa. Moscato rojo, dijo guiñando un ojo. Escuché que es tu favorito. Y entonces lo entendí. Sloane debió habérselo contado. Esperaba que tuvieras ganas de compañía, añadió Outem. No sé qué tan buena compañía seré esta noche, admití, observándola. ¿Dónde está Caleb? Me cuidé de no llamarlo Vinny, como hacían los demás. Me parecía demasiado cercano. Está con sus amigos, noche de póker, dijo con naturalidad. Eso me cayó como una piedra en el estómago. Su esposo dejaba sola, otra vez, a su esposa joven y hermosa. Y de repente tuve que preguntarme, ¿cuántas veces había hecho yo exactamente lo mismo con Sloane? ¿Cuántas noches solitarias le había obligado a soportar mientras yo estaba desplegado? ¿Distraído o simplemente ausente? Serví una copa de vino para Outem. Al entregársela, me lanzó una mirada suave pero directa. Así que... Sloane está en Sudamérica. Sí, dije con sequedad, soltando una media risa. Curioso que lo menciones. Estaba hablando con ella por teléfono justo cuando tocaste la puerta. Su expresión cambió, mitad disculpa, mitad curiosidad. Oh, no quería interrumpir nada. No lo hiciste, respondí plano. Ya habíamos dicho lo que había que decir. Debió notar la frustración en mi voz. Su expresión se volvió seria. Evan, tenemos que hablar. Le señalé el salón. Vamos a sentarnos. Una vez acomodados, fue directa al grano. ¿Qué te dijo? La miré a los ojos. Esa es mi pregunta para ti, ¿por qué no empiezas tú? Outem hizo una pausa, luego asintió. Esperaba que Sloane te lo hubiera dicho antes de irse. Me reí con sarcasmo. Pues no. Tuve que escarbar para enterarme de que está jugando a casita con su cirujano en Sudamérica. Y cuando finalmente la confronté, me dijo que te llamara. Así que nada de rodeos. ¿Qué tramaron ustedes dos antes de que se fuera? Tomó un sorbo lento de vino. Nos encontramos hace unas semanas. Nos pusimos a charlar, tomamos unas copas en mi patio. Solo dos mujeres desahogándose sobre la vida, el matrimonio. Al final, le conté sobre Caleb. No dije nada. Esperé. Outem suspiró. Evan, a mi marido le gusta compartirme. Fruncí el ceño. ¿Te refieres, con otros hombres? Asintió. Exactamente. Tardé un segundo en procesarlo. ¿Y se lo contaste a Sloane? Había tomado unas copas, pero sí. Y siendo sincera, siempre me has parecido atractivo. No eres mi tipo habitual, pero hay algo en ti. Madurez. Calma. Esbocé una sonrisa seca. Gracias, supongo, pero ¿por qué contarle todo eso a Sloane? Necesitaba escucharlo. Parecía contener algo. Pensé que si yo me abría, tal vez ella también lo haría. ¿Y lo hizo? No se inmutó. Solo se quedó pensando. Como si estuviera aceptando algo. Nunca me dijo nada, dije, negando con la cabeza.
Outem ladeó la suya. Así que no mencionó nada, ni siquiera sobre, tú y yo. Solté una risa sin humor. Ah, sí. Me lo dijo. Justo después de que me enteré de que se está acostando con Julian. Gran momento, ¿no? Las cejas de Outem se levantaron. ¿Te lo dijo por teléfono? Asentí. Justo antes de decirme que te llamara. Outem me miró un momento. Te enteraste esta noche, ¿verdad? Apreté la mandíbula. Digamos que no pienso muy bien de los tipos que se acuestan con mujeres casadas. Ella asintió. Estoy de acuerdo. Mi estilo de vida puede ser distinto, pero jamás haría algo a espaldas de Caleb. ¿Entonces? Caleb sabe que estás aquí. Por supuesto. Sabe que me gustas desde que tú y Sloane se mudaron. No he tenido un amante constante en un tiempo. Estaba buscando. ¿Has tenido regulares? Pregunté, algo sorprendido. Hubo uno que duró un par de años. La mayoría de las veces, Caleb y yo viajamos, conocemos gente. Él encuentra hombres en internet, salimos a tomar algo, vemos qué pasa. Si me interesa, seguimos adelante. ¿Y Caleb? Él observa. Eso es lo que le excita. Me recosté, asimilando todo. Supongo que así es más seguro. Exacto. Todos conocen las reglas. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Unos 4 años, dijo como quien habla del clima. Mis pensamientos volvieron a Sloane. ¿Y qué hay de mi esposa? Outem sonrió. Vino hace unas semanas. Me dijo que estaría dispuesta a la idea, pero solo si era contigo. Solté una risa amarga. Así que me da luz verde para acostarme contigo, justo antes de meterse en la cama con su cirujano. Muy elegante. Outem negó con la cabeza. No dijo nada concreto, pero seamos honestos, sabía perfectamente lo que iba a hacer en ese viaje. Darte permiso fue su forma de calmar la culpa. Miré mi copa, luego a Outem. ¿Y a ti no te molesta formar parte de esa ecuación? Suspiró. Sinceramente, ojalá hubiera sido honesta contigo. No me gusta el secretismo. No cuando hay gente que sale herida. Incluso Outem, alguien que vive un estilo de vida basado en el consentimiento abierto, pensaba que Sloane había cruzado un límite. Entonces abrió su bolso. Tengo algo para ti. Sacó un sobre blanco y me lo entregó. Una sola palabra en el frente, mi nombre. Se puso de pie y se estiró ligeramente. Te doy un minuto, baño. Al fondo, primera puerta a la derecha. Gracias, dijo con una pequeña sonrisa, vaciando su copa mientras se alejaba. Me quedé mirando el sobre, con los dedos rozando la solapa. Se sentía más pesado de lo normal, como si llevara el peso de algo definitivo. Inspiré lento, y lo abrí. Querido Evan. A estas alturas, ya sabes la verdad. Crucé la línea. Me acosté con Julian. Antes de que te lances a juzgarme, piensa en Sierra. Tú y yo sabemos que ahí pasó algo. Nunca tuve pruebas, pero tenía una sospecha. Nunca fuiste buen mentiroso, Evan. Y se te notaba en los ojos cuando hablabas de ella. Así que tal vez esto nos deja a mano. La primera vez que Julian me tocó, no lo detuve. Quizá debí hacerlo. Quizá debí confesártelo. Quizá debí hacerlo hace años, cuando estaba sola en esa casa, deseando que fueras más que un uniforme al que extrañaba. Dios sabe cuántas noches pasé en silencio, esperando. Nuestros hijos te necesitaban. Yo te necesitaba. Pero mientras tú guiabas hombres a la guerra, yo trataba de mantener unida nuestra familia. Fui madre y padre. Pero nunca fui tú. Solo tú podías llenar ese espacio. Y yo lo necesitaba. Necesitaba tu calor, tu atención, tu cuerpo. Pero no estabas. Aún así, me mantuve fiel. En cumpleaños, navidades, aniversarios, todos pasados en soledad. Esperé. Esperé hasta que ya no pude más. Y entonces Sierra volvió de Irak antes que tú. Esa mujer tuvo el descaro de aparecerse en mi puerta, Deirdre, con una sonrisa arrogante y 5 palabras. Yo me encargué de él.
Luego se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera tuve oportunidad de preguntarle a qué se refería. Pero cuando regresaste, Evan, la culpa te cubría la cara. Ni siquiera podías mirarme a los ojos. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Tal vez estoy equivocada. Tal vez no pasó nada entre ustedes. Tal vez fue otra. O nadie. Pero no lo creo. Nunca lo creí. Y sí, sé que dos errores no hacen un acierto. Si fui yo quien cruzó la línea primero, entonces cargaré con eso. Pero no creo haber sido la primera. Sea como sea, estoy cansada de ser la esposa que se queda en casa, siempre persiguiendo a su héroe de guerra. Cuando Outen me dijo lo que sentía por ti, hablé con ella, y con Caleb. Él fue claro, le permite tener otros amantes. Su matrimonio es abierto. Así que no arruiné nada. Pero lo que sí hice fue traicionarte. Y eso no lo voy a ignorar. Así que aquí estamos. Me voy a este viaje médico, y mientras estoy fuera, quiero que consideres lo nuestro, en pausa. Sin títulos. Sin expectativas. Tú no eres mi esposo. Yo no soy tu esposa. Tienes un pase por 6 semanas. Yo también. Si lo que teníamos era real, si queda algo que valga la pena rescatar, volveremos de esto. Y si no, entonces lloraré lo que fuimos. Solo para que lo sepas, Julian no me persiguió. No me presionó. Fue mi decisión. Mi elección. No lo amo, pero me atrae. Me hizo sentir algo que no sentía desde hacía años. Y cuando regrese, lo que haya pasado entre nosotros terminará. Si seguimos juntos, lo que venga después de un divorcio no importará, ¿verdad? Pero necesito que sepas algo. Incluso después de todo esto, incluso después de que tú me rompiste, tú sigues siendo el amor de mi vida. Ser tu esposa, criar a nuestros hijos, construir esa familia, fue el mayor privilegio de mi vida. Pero ahora mismo, necesito espacio. Necesito tiempo lejos de nosotros. Outen dejó claro que está dispuesta a ocuparte. Caleb incluso se ofreció a pagarte, para mirar. Esa es su dinámica. Lo que decidas hacer con eso depende solo de ti. Pero sé realista. Outen no dejará a Caleb. Él le da exactamente lo que necesita. Nunca ibas a ser su futuro. Solo un momento. Déjame terminar con esto. Si amas algo, déjalo ir. Si regresa, siempre fue tuyo. Vuelvo en 6 semanas. Te amo. Todavía. Siempre. Sloane. Pere. Outen debió hacerse pruebas de ETS antes de poner un pie en tu casa. Pídele que te lo demuestre si vas a considerar su propuesta. Julian y yo nos hicimos pruebas antes de irnos. Me haré otra al volver. Y no estaré con él, ni con nadie, hasta verte. Por favor, hazte tú también una prueba una semana antes de mi regreso. Mantente célibe hasta entonces. Que esa sea nuestra primera muestra de confianza, si es que queda alguna. Reservé una habitación en el Hotel Ambassador, cerca del aeropuerto. No me recibas en la terminal. Sin escenas. Sin drama. Solo ven al hotel 2 horas después de que aterrice. Estaré en el vestíbulo. ¿Sola? Si aún me quieres, llévame a casa. Si no, simplemente sigue caminando. Cuando terminé la carta, levanté la mirada. Outen estaba junto a la encimera, sirviéndose otra copa de vino. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Exhalé por la nariz, doblando la carta en la mano. Lo estaré. Se acercó, rellenó mi copa y se sentó a mi lado. Su mirada se detuvo en mí. Entonces, ¿qué pasa ahora? La miré, el peso de todo presionando en mi pecho. Gracias por traer esto. Odio lo que dice, pero te agradezco que lo hayas entregado. Inclinó la cabeza. ¿Y lo nuestro? Nada, dije con firmeza. Sus ojos parpadearon. ¿Nada? No voy a mentir, eres hermosa. Pero no voy a usar la traición de mi esposa como excusa para traicionarme a mí mismo. Me puse de pie y llevé la copa al fregadero.
Outem no se movió. Estaba atónita, como si nunca hubiera oído a un hombre decir que no. Vacié el vino, enjuagué el vaso y me giré. Seguía congelada en su lugar. Solo reaccionó cuando levanté la botella, la tapé y se la tendí. Outem, dije con voz firme, gracias de nuevo. Pero esto termina aquí. Dudó, luego caminó hacia mí, despacio, con intención, los labios entreabiertos como si fuera a decir algo. La detuve. Estoy procesando lo que hizo Sloane. Necesito lidiar con eso. ¿Solo? Con eso, la guié hacia la puerta y le puse la botella en las manos. Ella se quedó un segundo, indecisa. Pero cerré la puerta suavemente antes de que pudiera decir una palabra más. No fue con rudeza. Es solo que, en ese momento, ella no importaba. Había pasado casi 30 años en el ejército, la mayoría en inteligencia. Tenía contactos, recursos, formas de descubrir verdades enterradas tras años de silencio. Y me di cuenta de algo que siempre debía haber sabido. Yo también cometí errores con Sloane. Errores grandes. ¿El mayor error de todos? No haber hecho las preguntas difíciles hace años. Cuando estuve destinado en Corea. Cuando empezó a ir al trabajo 2 horas antes. Debí confrontarla en vez de aceptar sus negativas educadas. La verdad siempre estuvo ahí, esperando a que la desenterrara. Y fallé. También necesitaba enfrentar lo que pasó en Irak. Nunca le conté a Sloane toda la historia, no la parte de Sierra. No la vergüenza que traje de vuelta conmigo. Ese silencio le dio a Sloane espacio para dudar, para llenar los vacíos con sus propias conclusiones. Y Sierra, ella aprovechó esa grieta. Plantó la semilla. Una semilla que Julian regó. Hace 4 meses, Sloane me preguntó directamente por Sierra. Y le mentí. No fue una omisión menor, fue una mentira total, con la mirada baja y la respiración contenida. Como dijo en su carta, me vio venir desde lejos. En ese entonces, yo ya tenía mis sospechas sobre ella y Julian. Pequeñas cosas. Dudas. Miradas. Pero nunca lo mencioné. ¿Por qué? Porque en cuanto me acercaba, ella cambiaba el guión. Traía a Sierra al centro del escenario, me acorralaba y me hacía preguntarme si tenía derecho siquiera a preguntar. Esa era su jugada, usar mi silencio para cubrir el suyo. Y yo lo permití. Volví a leer su carta. La primera vez, me pareció patética, una justificación bien escrita para una traición. La segunda vez, esa impresión no cambió. Pero algo más se asentó. La mujer con la que construí una vida, con la que cría 2 hijos, la que una vez me esperaba en aeropuertos con lágrimas en los ojos, ya no estaba. Lo que quedaba era alguien que apenas reconocía. Y siendo sincero, alguien que ya ni siquiera me gustaba. Claro que todavía me importaba, por los niños, quizá por costumbre. ¿Pero la verdad? Esto era el final. No había nada que arreglar. No habría perdón. Ni nuevo comienzo. Al leer sus palabras, algo quedó dolorosamente claro. Ella nunca me entendió. No después de 24 años. ¿Pensaba que aceptaría esto? ¿Qué asentiría? ¿Serviría un trago y le diría que podíamos solucionarlo? Decía que yo era el amor de su vida, y acto seguido escribió que estaba harta de ser la esposa obediente, esperando a su héroe de guerra. La contradicción era un insulto. Pero fue esa frase, jugando al soldado, la que me golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Jugando? Eso no era un pasatiempo de fin de semana. Era mi carrera, mi responsabilidad, mi identidad. Lo que me alejaba de camas y cumpleaños. La razón por la que me perdí primeros pasos, bailes escolares y fiestas familiares. ¿Creía que quería eso? ¿Que disfrutaba dormir en un búnker mientras ella evitaba que nuestra casa se desmoronara? Ella sabía exactamente lo que hacía. Lo que significaba. Y cuando rechacé una estrella de general para salvar nuestro matrimonio, me aplaudió. ¿Y ahora usaba ese sacrificio como prueba de que la mantuve atrapada en una vida que nunca quiso? Que se vaya al diablo. Y luego estaba su partida, fría, calculada. Evitó cualquier cercanía como si fuera contagiosa.
Sin beso. Sin abrazo. Sin despedida tierna. Solo una casa vacía, una maleta hecha y una salida perfectamente cronometrada. Se fue sin dejar rastro. Y no intentó contactarme. No hasta que la confronté. Ese silencio me dijo todo. Nunca me amó de verdad. No como decía. Amaba la versión de mí que podía reescribir según le convenía. No le importaba el daño que dejaba tras de sí. Y lo peor de todo, no me respetaba. Yo creía que nuestro matrimonio estaba construido sobre algo sagrado. Que estábamos en esto juntos, incluso cuando dolía. ¿Pero quería un descanso? Pues que lo tenga, para siempre. A la mañana siguiente, me até los cordones y salí a correr. Sin música. Solo el golpeteo de mi corazón en los oídos. Corrí hasta que mis pulmones casi colapsaron. Luego me duché, comí algo, y tomé el teléfono. Llamé a mi oficina y pedí tiempo libre. No iba a dejar que esto se deshiciera mientras yo veía desde la banca. Mi primer paso real fue llamar a Colton Briggs, un viejo amigo del ejército que ahora es abogado. Servimos juntos en el Jaguar Corps, y confiaba en él más que en nadie fuera de mi sangre. Le conté todo, Julian, la carta, el silencio, los planes. No titubeó ni un segundo. Llama a Tessa Whitaker, dijo. Inteligente, rápida, y dura cuando hace falta. ¿Lo hice? Su asistente me agendó para el día siguiente y me envió por correo la lista de documentos que debía llevar. Me puse manos a la obra. Pagué y cancelé nuestras tarjetas conjuntas. Sloane tenía las suyas, así que estaría bien. Luego transferí la mitad del dinero de nuestras cuentas compartidas a cuentas nuevas a mi nombre. Vacié la caja fuerte. Tomé lo que importaba. Actas de nacimiento. El reloj viejo de mi padre. Algunas fotos que no quería que ella decidiera si se quedaban o se iban. Guardé todo en una caja de seguridad privada. Después fui a recursos humanos. Aunque solo era consultor, tenía todos los beneficios. Eliminé a Sloane de mi seguro de vida y de mis cuentas de jubilación. Los únicos beneficiarios ahora eran mis hijos. ¿Próxima llamada? De nuevo a Colton. Quiero actualizar mi testamento, le dije. Si me pasa algo, todo es para los niños. Entendido, dijo. ¿Lo redactó? También puedo ser tu albacea, si quieres. Perfecto. Cuando cayó el sol, me sorprendió lo mucho que había hecho. Y no paré. Volví a casa y empecé a empacar. Uno por uno, pasaban los objetos por mis manos, y la mayoría ya no importaban. Los recuerdos que llevaban estaban manchados. Los dejé en su sitio. Si ella los quería, bien. Si no, que los tirara. A la mañana siguiente, conocí a Tessa Whitaker. Era aguda, profesional pero accesible, con ese tipo de calma que te hacía creer que podía destruir a alguien sin alzar la voz. Le entregué los documentos y la carta de Sloane. Los revisó, me hizo algunas preguntas certeras, y luego dijo. ¿Cómo quieres dividir las cosas? Quiero vender la casa y dividir el dinero, dije. Si ella la quiere, que me compre mi parte. También quiero separar nuestras cuentas de inversión. Asintió. Limpio y justo, ¿algo más? No busco venganza. Solo quiero seguir adelante. Detesto lo que hizo, pero no la odio. Tessa hizo una pausa, y luego preguntó. ¿Quieres tomar acciones legales contra Julian o contra el hospital? Negué con la cabeza. No. Solo quiero que esto termine. Las semanas siguientes renté un apartamento, nada lujoso, pero mío. Mudé mis cosas, arreglé el lugar, empecé desde cero. Y por primera vez en años, quizá en décadas. Sentí que podía respirar otra vez. Al final, no había mucho que valiera la pena llevarse. Dejé todos los muebles, la vajilla, la decoración, todo lo que no tuviera valor personal. Solo tomé mi ropa, algunos efectos personales, y unos cuantos recuerdos de mi carrera militar. ¿El resto? Que lo conserve o lo queme. Tessa organizó un servicio de tasación para inventariar la casa y calcular el valor de su contenido.
Le dije que quería que todo se dividiera de forma justa, aunque Sloane ya no merecía ese tipo de cortesía. Mientras tanto, me reuní con mi jefe y pedí asignaciones que me mantuvieran en movimiento, dentro y fuera del país, donde fuera. Con Natalie en la marina y Dylan en la universidad, ya nada me ataba a esa casa, a ese vecindario, a esa vida. Estaba cortando todos los lazos. Cuando faltaba un mes para la fecha de regreso de Sloane, ya todo estaba listo. Los papeles del divorcio estaban completos, solo faltaba su firma. Mis cosas estaban ordenadas en el garaje, empacadas y listas para la mudanza. El nuevo apartamento ya estaba amueblado y abastecido. Aún no era un hogar, pero era mío. Desde fuera, todo parecía normal. Mantenía las apariencias, las rutinas. Seguía saludando a los vecinos, seguía corriendo mis rutas, seguía con las charlas corteses cuando era necesario. Incluso al cruzarme con Caleb y Outem, mantenía las cosas breves. Una vez, Caleb intentó conversar, pero lo pasé de largo con un simple perdona, estoy con el tiempo justo, y seguí caminando. Esa noche, Outem llamó. No contesté. Dejé que entrara al buzón de voz y eliminé el mensaje sin escucharlo. Nada de lo que cualquiera de los dos pudiera decirme importaba ya. Una semana después, un número desconocido, internacional, iluminó la pantalla. Sabía que era Sloane. Ambos teníamos planes globales. Si quería comunicarse, podía haberlo hecho en cualquier momento. Pero no lo hizo. Hasta ahora. Su mensaje fue vago. Por favor, llámame. Aquí hay poca señal, pero necesito hablar contigo. Sin explicación. Sin razón. Solo necesito. No la llamé de vuelta. 3 días después, otro mensaje. Estoy preocupada por ti. Por favor, necesito hablar contigo, preocupada por mí. La mujer que se fue sin despedirse, que no me contactó en semanas, ¿de pronto tenía preocupaciones? No lo creí. Ella quería espacio, y yo se lo di, mucho más del que merecía. Entonces, una noche, Caleb y Outem tocaron la puerta. No respondí. Ni siquiera miré por la mirilla. Los dejé parados en silencio. A la mañana siguiente, cuando la mayoría del vecindario ya había salido a trabajar, llamé a una empresa de mudanzas. Quería que todo desapareciera antes de que empezaran los rumores. Los trabajadores llegaron, cargaron las cajas del garaje en menos de media hora. El resto de mis cosas, ropa, artículos personales, ya estaba en el maletero del coche. Esa semana, me fui de viaje por trabajo. Me quedé fuera. Dejé la casa vacía. Aparentemente, mi ausencia no pasó desapercibida. Outem volvió a llamar. Estoy viajando, dije con frialdad. No tengo tiempo para esto. Eso fue todo. Fin de la conversación. Durante todo este proceso, me mantuve en contacto con mis hijos y algunos familiares cercanos. Sabían que Sloane estaba fuera del país y querían saber cómo me sentía. Les dije que estaba bien. ¿Mentí? Ignoré otra llamada de Sloane. Ni siquiera escuché el mensaje. Mirándolo ahora, puede que mi actitud pareciera fría. Pero la verdad es que estaba entumecido. Absolutamente devastado. Su traición había dejado un hueco en mí que no sabía cómo llenar. La rabia que sentí al principio, después de leer su carta, de entender lo que había hecho, en lo que se había convertido, se desvaneció en algo más pesado. ¿Tristeza? Una especie de duelo. No solo por el matrimonio, sino por la persona que pensé que era. Ella ya no era la mujer con la que me casé. La arrogancia en su tono, la forma tan casual con la que trató nuestros votos como obstáculos. Se había convencido de que merecía hacer lo que hizo, sin importar cuántas vidas arrasara en el proceso. Durante mis años en inteligencia militar, trabajé de cerca con unidades de operaciones especiales. Con el tiempo, construí verdadera confianza con algunos de los hombres más letales que he conocido, tipos que cumplían misiones de las que la mayoría jamás escucharía hablar. Incluso después de dejar el servicio activo, mantuve contacto con algunos. Uno en particular me había dado un número directo hacía años. Si alguna vez necesitas que algo se maneje, me dijo una vez, llama. Nunca lo había hecho. Hasta ahora.
Una semana antes de la fecha de regreso de Sloane, saqué el teléfono y marqué ese número. Dejé que sonara una vez. Luego colgué. 10 minutos después, sonó mi móvil. La voz al otro lado era firme, tranquila. Hablamos menos de 5 minutos. Esa misma tarde, lo encontré en un bar de moteros a 1 hora de la ciudad. Deslicé una foto sobre la mesa, junto con un nombre y una dirección. Mi voz era serena mientras le daba los detalles. Al levantarme para irme, lo miré a los ojos y le dije: «Hospital». «No morgue». Asintió. Eso fue todo. El día en que Sloane regresó, envié un correo electrónico. Fue a amigos cercanos, familiares, y algunas personas que habían estado con nosotros en despliegues, mudanzas, fiestas perdidas. Adjunté la carta de Sloane. Junto con ella, escribí una breve explicación, una admisión de mis propios errores, incluyendo lo que pasó en Irak. Sin excusas. Solo honestidad. Antes de enviarlo al resto del grupo, me aseguré de que Natalie y Dylan lo leyeran primero. Los llamé a ambos. Les conté la verdad. No lo tomaron bien. Natalie, sobre todo, estaba furiosa. «No puedo creer en lo que se ha convertido mamá», dijo, casi gritando. «¿Qué demonios le pasa?» Antes la admiraba. Ahora solo es egoísta. Intenté responder, pero me detuve. Necesitaba sacarlo. Así que la dejé. Cuando se calmó, les dije: «Los amo a los dos. Vamos a superar esto. No sé qué está pensando su madre, y sinceramente, ya no me interesa entenderlo. No puedo confiar en ella. No después de esto». Estuvieron de acuerdo. Sloane había tomado sus decisiones. Y ahora, yo también. Por eso la dejé con la vida que eligió. No la que fingía querer, ni la versión que intentó venderle a todos. No. La vida que se ganó con su egoísmo y su traición. Sus acciones dejaron algo claro como el agua: Sloane solo miraba por Sloane. Los demás éramos daños colaterales. Antes de despedirme, miré a Dylan. «¿Tú qué piensas de todo esto?» Perdió la cabeza, dijo sin dudar. «Esa no es la mamá que recuerdo». No hubo mucho más que decir. Terminamos la llamada. Después hablé con ambos padres. Los míos estaban atónitos. Los de Sloane, destrozados. No los culpaba. Eran buena gente, decentes, y claramente tomados por sorpresa. Les envié una copia de la carta de Sloane, prueba, con su puño y letra, de lo que había pasado. Aún así, preguntaron si había esperanza de reconciliación. Terapia. Consejería. Mediación. Cerré esa puerta de inmediato. ¿Cerrada? ¿Con cerrojo? Hice esas llamadas sentado en el aeropuerto, esperando abordar un vuelo hacia una nueva asignación en el extranjero. 2 meses fuera del país. Fue intencional. Sloane no me encontraría en casa, ni en el hotel, ni en ningún sitio que ella asociara conmigo. Me había borrado de esa parte de su historia. A la mañana siguiente, llegó su equipo quirúrgico. No esperaban el desastre que los recibió en el aeropuerto. Josh estaba allí esperando a Holly, pero no para abrazarla. La confrontó en el acto, levantando la voz, exigiendo saber con quién había estado. Yo ya le había contado la verdad. No llegó a ciegas. Estaba listo. Otros cónyuges del mismo círculo social también se habían enterado de lo que ocurrió durante la misión. Y varios se presentaron, con preguntas, con rabia o con ambas. Al parecer, Josh se había movido rápido, llamando, compartiendo información, desenterrando toda la porquería que ya no podía esconderse. Las imágenes del caos fueron transmitidas en directo a una línea privada y segura que yo tenía habilitada. La vi desarrollarse desde mi habitación de hotel, copa en mano. El Dr. Julian intentó alejarse del drama, pero su novia, ahora ex, no estaba dispuesta a dejarlo ir sin ruido. Lo confrontó allí mismo, en la zona de equipaje. Y en cuanto vio a Sloane, todo encajó. Les dio una bofetada a cada uno antes de que seguridad tuviera que intervenir. Representantes de Médicos Sin Fronteras y directivos del hospital estaban presentes.
Algunos parecían horrorizados. Otros ya estaban haciendo cálculos de cuánta gestión de crisis iban a necesitar. Josh no había terminado. Ya había llamado a la junta del hospital, amenazado con demandas y prometido una campaña mediática si no se tomaban medidas. Todo se descontroló en menos de 10 minutos. La policía local tuvo que intervenir para restaurar el orden. Cuando estaban dispersando al grupo, un hombre con traje negro, parecía chofer de limusina, salió de la multitud y se acercó a Sloane. ¿S.R.A. Sloane Mercer?, preguntó con calma. Ella asintió, confundida. Sí. Le entregó un sobre manila grueso. Ha sido notificada legalmente. Y el coronel Mercer me pidió que le diera un mensaje. Sloane parpadeó. ¿Qué mensaje? Es libre. Y se marchó, dejándola allí, con los papeles del divorcio en las manos, rodeada del caos. Apagué la transmisión. Respiré hondo. Me serví otro trago. Pero la historia no había terminado. Esa noche, el doctor Julian regresó a casa, agotado, humillado, furioso. El desastre en el aeropuerto se había hecho viral entre el personal del hospital. No quería enfrentar a sus colegas, ni a sus superiores, ni a la familia de su exnovia. Pero no llegó al dormitorio. En cuanto cruzó la puerta, todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. Las lesiones eran graves. Un codo destrozado. Dedos rotos en ambas manos. Mandíbula cerrada con alambre. Varios dientes perdidos. Un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Su casa había sido destrozada. Y en la pared, pintado en letras rojas grandes. Aléjate de mujeres casadas. Pasaron 6 semanas. Estaba en mi nuevo apartamento, un lugar tranquilo, con paredes limpias y sin fantasmas. Un vaso de whisky en la mano. Sobre la mesa, la carta de Sloane, la que dejó con Outem, creyendo que podría ablandarme, hacerme reconsiderarlo todo. La había leído 2 veces. Y cada vez, mi resolución se hacía más firme. Sloane ya estaba de vuelta en la ciudad. Intentó contactarme más de una vez. Ignoré todos los mensajes, cada buzón de voz. Esperaba que la viera en el hotel que con tanto cuidado había escogido, probablemente esperando una reconciliación dramática. Un último intento de controlar la narrativa. Pero había subestimado al hombre con el que se casó. Olvidó que me pasé la vida tomando decisiones calculadas. Que construí una carrera anticipando consecuencias, rastreando amenazas, y siempre estando un paso por delante. Esta vez no era distinto. Entonces llegó el golpe en la puerta. No tuve que preguntar quién era. Me levanté lentamente, bebí el último sorbo del vaso, y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, Sloane estaba ahí. Cabello ordenado, rostro sereno, pero sus ojos me escaneaban con desesperación. Tenía los labios entreabiertos, lista para hablar, probablemente lo había ensayado 100 veces. Evan. Levanté la mano y la interrumpí. No cerró la boca de golpe. Mi voz fue firme. Medida. Esto se acabó, Sloane. No vas a reescribir la historia. No puedes hacerte la víctima ahora. Tomaste tus decisiones. Hiciste tu cama. Bajó la mirada. Tragó saliva. No se suponía que terminara así. Pero así fue, dije. ¿Y sabes por qué? Di un paso atrás, lo justo para dejar claro que no iba a entrar. Espero que haya valido la pena. Contuvo el aliento. Parpadeó rápidamente, los ojos húmedos, pero no esperé a ver qué venía después. Cerré la puerta. Y esta vez, no miré atrás.